En un momento tan especial y seguir viendo como cada vez que he venido y encuentro cosas nuevas, encuentro detalles nuevos, encuentro personas nuevas, encuentro desafíos nuevos, encuentro sueños nuevos. Así que siempre es renovador para mí poder estar con ustedes. Siempre que he venido con la intención de bendecirlos y me he ido realmente bendecido, desafiado por el Señor. Así que les animo a seguir trabajando, como leímos recién, creciendo en la obra del Señor siempre. Estamos como iglesia trabajando en el único proyecto que tiene futuro. ¿Qué tiene futuro en este mundo? Piense usted, ¿qué es lo que estaba hace 20 siglos? 20 siglos son muchos. 20 siglos. ¿Qué había hace 20 siglos que está todavía ahora? Lo único que estaba hace 20 siglos que todavía está es la iglesia. Han pasado proyectos políticos, han pasado ideologías sociales, grandes estructuras de pensamientos, postulados filosóficos, grandes imperios, grandes gobiernos, potencias mundiales que parecían que venían para quedarse. Vimos proyectos como el comunismo ser la gran esperanza para la humanidad y lo vimos caer. Y vimos después surgir el capitalismo como el gran proyecto para la humanidad y lo vamos a ver caer. Ya lo vemos, ya lo estamos viendo caer. ¿Y a dónde va entonces el mundo? Sin embargo, a través de esos 20 siglos ha venido navegando el pueblo de Dios con sus debilidades, con sus problemas, con sus necesidades, a veces con sus miserias, lamentablemente, pero con su fe y con su Señor. Y así como Moisés un día vio una zarza que ardía, pero no se consumía. Y él se dio cuenta que había un secreto y la razón por la que no se consumía es porque Dios estaba ahí. Y donde Dios está, algo puede arder, pero nunca se va a consumir. Así que vamos a seguir en el nombre del Señor ardiendo, sin consumirnos, vamos a seguir trabajando y aún mayores cosas que las que hemos visto vamos a ver. Amén. Les bendigo en el nombre del Señor. Les invito a abrir su Biblia en el libro de Isaías, el capítulo 40. Y quisiera compartirles una palabra que creo que es apropiada en el contexto de este aniversario para volver nuestros ojos al Señor. Le pregunté al pastor qué tiempo tengo para predicar y él me dijo que yo hable todo lo que quiera, que ustedes se van a las 12. Así que el que quiera irse, váyase nomás. Así que, bueno. Yo voy a predicar, los que se les haga la hora se pueden ir yendo. Isaías 40, voy a hacer un vuelo rasante por este capítulo maravilloso de la palabra de Dios. Vamos a ir espigando algunos versículos y viendo algunos conceptos, 4 esenciales que quiero mostrarte de Isaías capítulo 40. El capítulo 40 de Isaías muestra una inflexión, es un giro. Todos saben que el libro de Isaías ha sido comparado con la Biblia, porque el libro de Isaías, al igual que la Biblia, tiene 66 libros. Y hay un antes y un después en el capítulo 40. Así como el Antiguo Testamento tiene 40 capítulos, la narrativa de Isaías hasta el capítulo 40 es una. Y los 27 capítulos restantes es como que empieza ahí una buena noticia. De modo que el capítulo 40 empieza diciendo, consuelen a mi pueblo. Miren cómo empieza el verso 21. Consuélese, pueblo mío, consolaos, pueblo mío, dice el Señor. Empieza con una palabra de esperanza. Hasta este momento, si usted mira el libro de Isaías, va a ver que en los primeros 35 capítulos, el profeta ha hecho un análisis de la decadencia moral, social y espiritual del pueblo de Dios. Desde el capítulo 35 hasta el capítulo 40 extiende su mirada y también mira la realidad de los demás pueblos debajo del sol y cómo Dios va a intervenir judicialmente en la realidad que ellos están viviendo por haber dado las espaldas a Dios. O sea que cualquier persona que podría haber leído el libro de Isaías en ese momento estaba leyendo un documento que era un noticiero, un noticiero de reporte internacional como veríamos nosotros hoy. Usted en el tiempo de Isaías, 700 años antes de Cristo, hubiese leído esos primeros 40 capítulos y hubiese tenido una cosmovisión de lo que estaba ocurriendo en Israel y de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Pero ahora cuando llegamos al capítulo 40, se levantan
4 voces. ¿Tiene abierta la Biblia en Isaías 40? Se las voy a marcar. Voy a hablar solamente de una, voy a mencionarlas todas, pero la primera voz está en el verso 2. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces. Ahí se levanta una voz. Verso 3, hay otra voz. ¿Es así? Una voz que clama en el desierto. El verso 6, ¿lo tiene? Ahí hay otra voz. Voz que decía, den voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Y en el verso 9 hay otra voz. Sube ahora sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz. Son 4 voces, como los 4 puntos cardinales, con los cuales Dios va a reorientar a su pueblo. Y creo que en tiempos de tanta confusión política, social, de tanta incertidumbre en la economía, en los cambios en la ley, en los procesos educativos, en medio de toda esta vorágine que estamos viviendo, no solamente nosotros como país, sino que es la realidad mundial, a veces nos sentimos desorientados, como estaban ellos en ese momento. Y siempre frente a la desorientación es bueno pararse y mirar dónde están los puntos cardinales, dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este, dónde está el oeste. Y aquí Dios les da los 4 puntos cardinales y se los marca con 4 voces. La primera voz, y lo van a seguir esto en la pantalla, la primera voz que Dios levanta, el primer grito es la voz del perdón. Dios les dice, recuerden que yo he tratado sus vidas con perdón, que yo no los hago cargo de su pecado, sino que estoy dispuesto a perdonarlos. Mire cómo dice el verso 2. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su tiempo ya se ha cumplido, que su pecado ha sido perdonado. Dios está dispuesto a conceder el perdón, más allá de nuestra traición, de nuestro olvido, de nuestra indiferencia, de nuestra apatía, más allá de lo que hemos hecho con sus mandamientos. Dios dice, igualmente yo estoy dispuesto a traer sobre ustedes perdón. Hay un mensaje de esperanza. Y es que Dios dice, yo no vengo ahora a traerles el juicio, la condena. Ya han pasado demasiado tiempo de sufrir las consecuencias de su pecado. Los voy a visitar con el perdón. En segundo lugar, segunda voz. Versículo 3. La segunda voz es la voz de su presencia. Ahora, fíjense si Dios les dice, les voy a dar el perdón y de ahí en adelante yo les perdono y ustedes sigan caminando solos. Dios dice, yo los voy a visitar con mi perdón, pero a partir de que les dé mi perdón, ustedes no van a caminar solos, yo voy a caminar con ustedes. Y miren lo que dice el verso 3. Voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen las calzadas en la soledad, todo valle sea alzado y bájese todo monte. Ahora, voy a parar allí, verso 5. Que sea manifestada la gloria del Señor. ¿De qué está hablando? Este es un texto que aparece en el Nuevo Testamento con Juan el Bautista, cuando él presenta al Mesías, que otra vez la voz clama en el desierto. ¿Se acuerdan? Dice Juan el Bautista, esa es la voz que clama en el desierto y que dicen, preparen el camino para el Señor. Lo que pasa es que Dios está diciéndole esto al pueblo. Yo les he dado mi perdón. Ellos estaban viviendo el proceso de cautiverio en el exilio en Babilonia por la desobediencia y Dios les está diciendo, yo los voy a perdonar y los voy a restaurar y los voy a llevar de nuevo a su tierra. Ahora imagínense el desafío para el pueblo, tener que salir otra vez a la libertad y cruzar el desierto. Podemos vivir la experiencia del exilio, vamos a sobrevivir a todo esto. Y el Señor dice, ustedes no se hagan problema, yo les he dado el perdón y ahora van a salir y van a cruzar el desierto. Pero yo voy a preparar el camino en el desierto. Prepararé el camino antes que vos vayas. Yo voy a ir caminando el camino. Y esto al pueblo le trae una remembranza, le está recordando algo. No es la primera vez que hemos estado en el desierto. Ya cruzamos una vez el desierto. Ya una vez estuvimos esclavos. Ya una vez el Señor nos perdonó. Ya una vez nos sacó a la libertad. Y cuando nos sacó a la libertad tuvimos que cruzar el desierto y pensábamos que nos íbamos a morir. Pero el Señor estuvo en aquel desierto. Y si el Señor lo hizo una vez, el Señor lo va a hacer otra vez. Amén. Gloria al Señor. Él dice, yo voy a estar con ustedes, yo los voy a acompañar, yo no los voy a dejar. Así que la voz del perdón y la voz de su presencia.
Pero ahora viene la voz de su palabra. Si yo los voy a sostener, los voy a animar. Y la palabra va a venir para dar dirección, para dar aliento, para dar advertencia, para dar amonestación. Dice verso 6, esta es la voz de su palabra. Oí una voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir? Y Dios le dice, tenés que decir esto, verso 8. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Aleluya. No apuestes tu futuro a las promesas de los hombres. Seguramente que en todo ese proceso iba a haber gente que se iba a levantar y los iba a liderar como nación. Pero dicen, nuestra esperanza no está puesta en los hombres, porque el mejor de los hombres sigue siendo un hombre. Y todo hombre es frágil, y las promesas de los hombres se quiebran. Por eso los hombres son débiles. Dice, miren, la flor se marchita, la hierba se seca, su flor se cae. Así son los hombres y así es la palabra de los hombres. Pero mi palabra, dice el Señor, la palabra sobre la que vas a caminar, la palabra que te va a animar, que te va a advertir, que te va a sostener y que te va a dirigir, mi palabra va a permanecer para siempre. Aunque el cielo y la tierra pasen, dijo Jesús, mis palabras nunca pasarán. En esto se apoya nuestra esperanza. Cada uno de estos versículos que he leído están repetidos. Para los que conocen la palabra, ya seguramente habrán hecho una conexión con el Nuevo Testamento, porque todo esto está escrito en el Nuevo Testamento para reafirmar los mismos principios para el pueblo de Dios en la actualidad. Finalmente, la última voz es la voz de su poder. ¿Podemos confiar en que será así? ¿Cuál es nuestra garantía? Nuestra garantía es que el que lo ha dicho es un Dios de poder, que no está condicionado por las circunstancias. Y Él dice así, verso 9, sube un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente la voz. Verso 10, esto es lo que va a decir. Aquí Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. Es decir, su fuerza es la que te va a sostener y su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como un pastor nos va a apacentar y se nos llevará en sus brazos. Él les empieza a decir, tomen perspectiva de lo que es el poder de Dios. Y yo quiero centrarme en los últimos minutos en esto. Es que hemos recibido el perdón de Dios, tenemos la confirmación de su presencia, tenemos el acompañamiento y la dirección de su palabra, pero queremos experimentar la obra de su poder. Y cuando el Señor les empieza a hablar de su poder, los mete en una dimensión que para nosotros es totalmente desconocida. ¿Cómo podemos captar el poder de Dios? Y Dios, ¿cómo se hace accesible para los hombres? Como nos habla en el idioma que podemos entender. Les dice, miren, yo les quiero explicar lo que es mi poder. Entonces Isaías le dice, miren, ¿cómo es el poder de Dios? Versículo 12, les va a decir, miren, el poder de Dios no se limita. Su poder está más allá de la creación. Dios no está limitado por el universo creado. Mire el verso 12. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Ahora, preste atención a esto. Juntar agua en el hueco de la mano es la tarea más simple que una mano humana puede hacer. Esa mano puede crear, puede fabricar, puede levantar pesos. Pero cuando los hombres originalmente empezaron a beber aguas de los ríos, la manera más sencilla era juntar agua con la mano. Ahora, si usted se acerca a un río y quiere juntar agua en el hueco de su mano, ¿cuánta agua puede juntar? Yo diría que usted en una de sus manos, haciendo un hueco, por eso usamos generalmente las dos cuando queremos hacerlo, porque en una mano, ¿cómo haces? No podría juntar ni un chorrito. Y Dios dice, yo puedo juntar en una de mis manos, en el hueco de mi mano, el agua de los océanos. Ahora los científicos dicen, bueno, los océanos del planeta tienen 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua. Ahora,
Si Él puede tener eso en su mano, no puede tener tu vida, tus problemas. No puede tener tus necesidades. Todo cabe en su mano. No hay ninguna circunstancia que esté fuera del alcance de su mano. Todo cabe en su mano. Y uno frente a esto empieza a retroceder y dice, pero no tengo idea de lo que es la grandeza de Dios. Y entonces mire lo que dice. ¿Quién midió con el hueco de su mano las aguas o los océanos, como dice otra versión? Y segundo, ¿y los cielos con un palmo menor? Ahora, esto a nosotros nos dice mucho, pero la forma de medida que ellos tenían era muy diferente. Nosotros tenemos, nuestra unidad de medida es el metro y nuestra unidad menor de medida es el milímetro, ¿no es cierto? Ahora, ellos medían, por ejemplo, el codo, bueno, la brazada, que era extendiendo los dos brazos, esa era la unidad de medida mayor, midiendo desde el dedo mayor de una mano hasta la otra, abriendo, esa era la brazada. El codo, que medía 45 centímetros, era la otra unidad de medida que iba desde el índice mayor, desde el dedo mayor hasta el extremo del codo. Después estaba el palmo mayor. El palmo mayor era abrir lo que nosotros llamamos la cuarta, ¿no? Medir desde el dedo pulgar hasta el índice con la mano abierta. Y la menor unidad de medida era el palmo menor, era cerrar la mano y medir así. Entonces Dios dice, yo mido el universo con la menor unidad de medida. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Ahora, fíjate que nosotros no tenemos manera de medir el universo. Cuando Alberto Einstein dice, bueno, no hay mayor velocidad que la velocidad de la luz, los hombres se dan cuenta, claro, nosotros cuando lo medimos todo en el campo del espacio, para nosotros lo medimos todos en metros, en kilómetros. Pero cuando salimos de esta realidad, ¿cómo empezamos a medir? No podemos medir el universo en metros, tampoco en kilómetros. Entonces, a partir de Einstein se propone que el universo, la única manera de medirlo es, la mayor unidad de medida es conseguir la mayor velocidad. Y no hay nada más veloz que el fotón de luz. La luz es la mayor velocidad, viaja a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Sabe lo que es eso? Es decir, que un fotón de luz en un segundo da 7 vueltas y media al planeta. En un segundo. Por eso vos podés hoy estar hablando con alguien en Indonesia por teléfono y casi se escucha como si estuviese en la pieza del lado. El tema es que cuando los hombres toman esa unidad de medida, se dan cuenta que es imposible, estamos aún limitados con la mayor unidad de medida para medir el universo. Piensen ustedes que el Sol, por ejemplo, está a 8 minutos de años luz. Cuando un rayo de sol llega a la Tierra, hace 8 minutos que salió del Sol. Ahora, la estrella que le sigue al Sol está a 4 años luz, es un poquito más lejos. Ahora, si nosotros tenemos que viajar, nosotros estamos en una galaxia que es como una espiral, si nosotros tuviéramos que viajar desde la Tierra hasta el centro de nuestra galaxia, necesitaríamos 3.000 años luz. Y para ir a la galaxia más cercana que tenemos, sería como el barrio vecino que tenemos en el universo, sin movernos mucho del barrio, necesitaríamos 2 millones de años luz. Si usted piensa, por ejemplo, ¿tiene su Biblia en la mano? Tome una hoja de su Biblia, son finitas, ¿no? Imagínese que esa hoja de la Biblia usted la toma y representa la distancia de la Tierra al Sol. Son 150 millones de kilómetros. Sí, bueno, esto representa la distancia de la Tierra al Sol. ¿Cuántas hojas necesita, si cada una representa la distancia de la Tierra al Sol, cuántas hojas necesitaría para ir desde la Tierra hasta la estrella más lejana de nuestra galaxia? ¿Cuántas hojas necesitaría? 2.000 kilómetros de hojas. Entonces, evidentemente, los científicos hacen un cálculo aproximado de lo que es el universo, pero todos admitimos, no se puede medir el universo.
ni siquiera con la unidad más grande que tenemos, que es el año luz. Y Dios dice, ¿saben qué? Yo para medirlo yo soy tan grande que yo necesito medirlo con la unidad más pequeña, con un palmo menor. Ahora, si nosotros no podemos entender el universo, la grandeza del universo, ¿cómo vamos a captar la grandeza de Dios? Nosotros no tenemos ni idea cuando hablamos de la grandeza de Dios. Si ni siquiera podemos captar la grandeza de la creación, ¿cómo vamos a penetrar, a sondear la grandeza del Creador? Y entonces miren lo que dice ahora. Verso 12, todavía no salimos de ahí. ¿Y quién pesó los montes en una balanza? Juntó el polvo, gracias. Con 3 dedos juntó el polvo y pesó. O sea, miren, está usando lo que se llama un antropomorfismo, asignándole a Dios características humanas para que nosotros entendamos. Pues está hablando de una dimensión que nosotros desconocemos. Con 3 dedos ha juntado el polvo y le ha puesto lo que significa eso, le ha puesto el peso exacto a la tierra, pesó los montes de manera exacta. Hoy usted sabe que en física se puede entender que el planeta Tierra tiene las dimensiones exactas. Si el planeta fuese más grande, si fuese un poquito más grande de lo que es el planeta, su masa sería mayor y la gravedad, la fuerza de gravedad sería mucho mayor, de modo que los montes, la base de los montes tendrían mucho más peso. Mientras más masa, más fuerza de gravedad, los montes serían tan pesados que harían polvo la base misma de los montes. Si la Tierra fuese más grande, por su fuerza de gravedad y por su mayor masa, los montes nunca habrían surgido del fondo del mar. Los científicos dicen, si el planeta fuese solamente un poquito más grande, el planeta sería totalmente chato y todo inundado de agua. ¿Quién le dio el peso exacto a la creación? ¿Quién está controlando exactamente cómo debe funcionar? Y no solamente que le puso el peso exacto, le puso la medida exacta. De modo que ustedes saben que la Tierra, por su medida, gira a 1.600 kilómetros por hora sobre su propio eje. Nosotros estamos girando a esa velocidad. Ahora, cuando usted gira a una velocidad de 1.600 kilómetros, produce una fuerza que se llama fuerza centrífuga. ¿Ha visto cómo trabaja el secarropa? Entonces, porque cuando gira sobre un eje, te pone la ropa y ¿hacia dónde va? Hacia afuera. Ahora, si la Tierra gira a 1.600 kilómetros por hora, nosotros tendríamos que salir despedidos del planeta. La corteza terrestre se tendría que despedir y el agua de los océanos salir. ¿Y cómo es que todo está en su orden? Porque hay una fuerza que equipara, que es la presión atmosférica, de la atmósfera. La presión de la atmósfera y la gravedad está en un punto exacto, que hace la tensión exacta con la fuerza centrífuga. Si el planeta fuera, en vez de ir a 1.600 kilómetros, más pequeño, o fuese un poquito más lento, o se detuviera, la presión atmosférica a nosotros nos aplastaría como una moneda contra el piso. Es decir, Dios ha puesto todo en su equilibrio y Él está más allá de la creación. No podés limitar a Dios a la creación. Pero entonces Dios a través de Isaías va a dar un paso más y va a decir, bueno, Dios no solamente está más allá de la creación. En segundo lugar, Dios está más allá de nuestra imaginación. Miren cómo sigue. Voy a saltar un poquito. Verso 18. Dios le dice, ¿a qué me harán semejante? ¿A qué harán semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondrán? Y después hace una ironía, allí dice, el artista prepara y hace una talla y le pone plata y la adorna. Y Dios dice, ¿pero a qué me van a comparar? Porque el hombre cuando entra por el camino de la imaginación cae en la idolatría y ha construido imágenes distorsionadas de Dios. Y Dios dice, ustedes no me pueden limitar a una imagen. Es decir, porque tu imaginación me está limitando. Dios está diciendo, yo no solamente estoy más allá de la creación, yo estoy más allá de la imaginación. Ahora, esto es tremendo, ¿saben por qué? Porque la imaginación del hombre no tiene límite. Es decir, el vuelo más grande que un hombre puede hacer
es con la imaginación. Yo puedo estar sentado acá y en mi imaginación, ustedes en su imaginación, algunos ya pueden estar prendiendo el fuego, pensando en el asado que tienen que hacer, pero podés volar más. Podés con tu imaginación ir y estar en este momento caminando por las calles de París. ¿Te lo podés imaginar? O podés imaginarte que en este momento estás viviendo en el siglo XVI, en un castillo. Pero que la imaginación no tiene límite. Pero hay un problema. Y es cuando querés imaginarte a Dios, tropezás con un límite. Es el único límite para la imaginación. ¿Por qué? Porque Dios desborda lo imaginable. Entonces Dios dice, por más hermosa que hagas una imagen, está opacando mi belleza. Por más oro que le pongas, está disminuyendo mi riqueza. Por más grande que la hagas, estás disminuyendo mi señorío. Todo lo que vos puedas imaginar y todo lo que le puedas poner y todo lo que puedas hacer, siempre me estará limitando porque tu imaginación no alcanza para comprender quién soy yo. Yo estoy más allá de la creación, yo estoy más allá de la imaginación. Y entonces va a dar otro salto y dice, pero yo estoy más allá de la razón. Es decir, no podés entender a Dios. Tomás de Aquino decía que Dios, la fe es suprarracional. La fe no es antirracional. Si las personas para creer en Dios no tienen que hacer un suicidio intelectual, vos no tenés que pensar y tenés que creer. La fe es racional, pero es suprarracional. Es decir, la fe te propone cosas que están más allá de la razón, pero no son contrarias a la razón. ¿Está entendible esto? El hecho de que haya cosas que yo no entienda no significa que son irracionales, significa que mi mente está limitada. Si yo quisiera entender a Dios, o necesito una mente muy grande o un Dios demasiado pequeño para que entre en mi cabeza. Y ese es nuestro problema cuando nosotros queremos entender todo lo que Dios hace. Y Dios dice, yo estoy más allá de la razón humana. Y para desafiarlos, miren lo que le dice. Bueno, verso 26. Verso 26. Levanten los ojos. Los desafía a mirar el cielo. Levanten los ojos. Ahora, Platón decía, el único ser del reino animal que en posición natural puede mirar al cielo es el hombre. Porque todos los seres creados del reino animal en su posición natural miran la tierra. Y Dios lo pone al hombre para señorear y para que en su posición natural no se olvide y pueda mirar la grandeza de Dios. El hombre ha sido creado para mirar el cielo, no para mirar la tierra. Para señorear la tierra, pero mirando el cielo. Entonces Dios dice, miren, ahora, recuerden, ellos estaban cautivos en Babilonia, y ustedes saben que en Babilonia es donde vienen los signos zodiacales, es ahí donde se construyó el Sigurat, ahí donde nació la Torre de Babel, es de donde viene toda esta cuestión de la astrología, de creer que en las estrellas están los destinos. Y Dios le dice, miren el cielo, y miren las estrellas, pero no para buscar el destino, sino para ver la grandeza de mi poder. Y dice, miren las estrellas, y miren lo que le dice. Levanten los ojos, miren quién creó todas estas cosas y quién cuenta el ejército y llama a cada una de ellas por su nombre. Dios dice, yo no solamente las puedo contar, puedo recordar el nombre de cada una de ellas. ¿Usted sabe cuántas estrellas hay en el universo? Nadie lo sabe. Pero los científicos se animan a decir que solamente en nuestra galaxia, en nuestro barrio universal, puede haber más o menos unos 100.000 millones de estrellas. Le voy a dar una idea. ¿Cuánto es mucho eso? ¿Sabe cuánto es? Mire, si usted empieza a contar las estrellas, una por segundo, 1, 2, 3, 4, 5. Para llegar al número que los científicos calculan que hay solamente en nuestra galaxia, les llevaría 3.000 años. Es decir, que si usted hubiese empezado a contar las estrellas cuando Jesús nació, iría un poquito más de la mitad recién. Wow. Y todo lo ha puesto en su orden. Le ha dado el peso a la tierra, ha colgado las estrellas, ha puesto la luna. Si nosotros tuviéramos la luna,
Usted sabe que la inclinación que tiene de 23 grados la Tierra hace que tenga 4 estaciones, los diferentes climas, pero los planetas como Marte que no tienen luna, su eje va variando continuamente. Si nosotros no tendríamos luna, variaría el eje, y Marte por no tener luna varía el eje, entonces la amplitud térmica va cambiando desde el 0 grado hasta los 80 grados. Y de -0 podemos morir congelados o morir quemados. Y esa luna hace que los océanos se limpien porque es la que regula las mareas. Y hay algo que nosotros no nos damos cuenta. Cuando usted respira, a ver, inhale un poco de aire. ¿Qué acaba de respirar? ¿Oxígeno? No. Si usted aspira oxígeno solo, se muere. Usted respira aire que tiene solamente 21% de oxígeno, solamente 21% de oxígeno, y tiene 78% de nitrógeno. Si eso estaría separado, si usted aspira solamente nitrógeno o oxígeno, no funciona, se muere. Pero tampoco puede estar el uno al lado del otro, tiene que estar mezclado y tiene que estar en la dosis justa. ¿Y qué será que Dios todas las mañanas remueve un poco el aire para que, como usted remueve el café, pues si usted pone azúcar al café, está el azúcar, está el café, pero si no se mezcla, no pasa nada, usted toma café amargo. Entonces, ¿cómo hace para que el nitrógeno y el oxígeno estén en su porcentaje justo y cada día esté mezclado con la dosis justa para que usted se levante y diga, gracias Señor por un nuevo día? ¿Sabe qué es eso? Esas son las mareas atmosféricas, eso lo regula la luna. Por eso tiene que tener el tamaño justo que tiene y estar a la distancia específica que está. Entonces Dios dice, salgan y miren un poco. No vivan en una burbuja creyendo que ustedes la saben toda, que tienen todas las explicaciones. Se envanecen en sus propios razonamientos. ¿Se acuerda? Romanos 1 dice, el hombre habla de una sociedad que ha dejado de lado a Dios, que ha construido un sistema moral, inmoral. Pero en medio de todo eso, el hombre para sostener ese tipo de vida que lo va llevando en una decadencia sin fin, necesita construir un relato, construir ideologías. Y dice Dios, en medio de ese proceso se han envanecido en sus razonamientos y su necio corazón, su entendimiento quedó entenebrecido. Porque los hombres terminan creyendo sus propios relatos, sus propias construcciones ideológicas. Salgan un rato afuera y miren. No estamos solos en el universo. Hay alguien que nos ha creado. Y ese que nos ha creado está más allá y es mayor y es más grande que la creación. Es más grande que nuestra imaginación y es más grande que nuestra razón. Y es más grande que nuestra preocupación. Mire lo que dice ahora. Verso 27. Entonces, ¿por qué dice Israel, mi camino está escondido de Dios? Y Dios me pasó de largo mi juicio, es decir, no me hizo justicia. Es decir, yo le pedí a Dios y Dios me cajoneó la oración. Dios no atiende a mi necesidad. Entonces, ¿por qué están diciendo esto? Dios es más grande que tus preocupaciones, todo cabe en su mano. Por favor, miren por un momento esta foto. Esta foto fue tomada, ya tiene creo que casi 20 años, pero fue tomada por una sonda espacial desde el anillo de Saturno, mirando hacia la Tierra, y el puntito ese que ven allí es como se ve el planeta Tierra desde Saturno. En ese puntito está toda nuestra historia, todos nuestros sueños, los grandes proyectos de los hombres, las grandes ideas para negar a Dios. Ahí hemos vivido toda nuestra vida, en ese puntito, ahí vamos a morir. Ahí caben todos nuestros sueños, ahí caben todos nuestros problemas, ahí caben todas nuestras frustraciones, ahí cabe todo nuestro pesimismo. Ahí caben todas nuestras preocupaciones. ¿Será esto difícil para Dios? Si solamente de Saturno se puede ver así. Entonces dice Dios, mire a lo que viene. ¿No te das cuenta, verso 28? Que Dios no está limitado al cansancio humano. Él no desfallece
Y su entendimiento nadie lo puede alcanzar. Lo que decíamos, Él está más allá de la razón. Y ahora mire, con esto termino. Él le da fuerzas al que está cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ya ninguna. Aún los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean y caen. Pero los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Se levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Los está llamando a confiar. ¿Sabe qué está diciendo? Miren, la paz no es el resultado de entender a Dios. No es el resultado de imaginar a Dios. No es el resultado de poder explicar a Dios. Dios está más allá de todo. Es el resultado de confiar en Dios. Eso es lo que Dios quiere. Una vez Einstein salía de dar una conferencia y un periodista, en vez de abordar a él, le pregunta a su esposa y le dice: ¿usted entiende la teoría de la relatividad? La esposa de Einstein. Y dice ella: yo no estoy con Albert porque entiendo todo lo que él entiende y todo lo que él dice y todo lo que hace. Estoy con él porque lo amo. Yo estoy con Dios por la misma razón. No entiendo todo lo que Dios hace. No entiendo todo lo que Él dice. Mi mente no puede alcanzar a entender por qué Él permite circunstancias, pruebas, adversidades, quebrantos. Lo único que sé es que todo está en su mano. Todos mis problemas caben en su mano. Tu necesidad y tu enfermedad caben en su mano. Entonces, la esperanza en la vida, la paz y las nuevas fuerzas, porque se van a tener nuevas fuerzas. En un mundo donde hay tanta desorientación, ¿dónde vamos a encontrar esperanza? No en este sistema, no en los hombres. Tampoco está en que podamos explicar y entender a Dios. Nunca lo comprenderemos todo. No está en que podamos explicarlo todo. No está en que podamos entender a Dios. Está en que podamos confiar en Dios. Y los que confían en Él, dice, van a ser como las águilas. Y bueno, ya se ha escrito tanto sobre esto, pero usted sabe que el águila, aún las corrientes cálidas que le son contrarias, las usa solamente para subir y descansar. Y usa justamente eso, porque usted puede ver por horas un águila que no necesita mover sus alas, porque solamente usa esas corrientes contrarias de calor para ir por encima y descansar. Hay una especie de águila que incluso, un águila, hay algunas especies que pasan el 80% de su vida en el aire. Duermen en el aire. Usted dice, ¿cómo? Usted sabe que un caballo puede dormir parado, duermen parados los caballos, ¿sabe? Si tiene un sistema que traba todos sus huesos y él duerme parado. Acá algunos duermen sentados. Los caballos duermen parados. Ay, cada uno duerme como puede. Ahora, que un águila duerma en el aire, tiene que estar muy relajado, ¿no? Y Dios dice, ¿saben qué? Así son los que confían en mí. Pueden descansar. Que aún esos vientos contrarios podrán ir por sobre ellos, porque yo los voy a sostener en mi mano. Los que confían en el Señor van a ser rejuvenecidos en sus fuerzas. Se van a poder levantar en el nombre del Señor. Para ellos es la esperanza. Termina el libro del Quijote. Está terminando en realidad cuando el Quijote está muy enfermo y el médico dice que ya no hay para él esperanza. Y bueno, pasan sus amigos. Y al último viene Sancho. Y Sancho se arrima y le va a decir una palabra. Y le dice esto: no se muera. Le pide al Quijote que no se muera. Porque él cree que el Quijote se está muriendo por falta de esperanza, porque no logró cumplir su sueño. Y le dice, no se muera, caballero de la triste figura. Tome mi consejo, mi señor, no se muera. Porque lo peor que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie lo mate, sino su propia desesperanza. Córdoba, no te mueras. Barrio Providencia, no te mueras. Argentina, no te mueras. Familia, no te mueras. No hay peor cosa que dejarse morir sin que nadie lo mate, sino su propia desesperanza.
no nos vamos a morir porque tenemos esperanza. Nuestra esperanza no está puesta en los hombres. Nuestra esperanza está puesta en aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a bendecir al Señor. Vamos a bendecir a nuestro Señor. Y vamos a decir, Señor, elegimos confiar en ti. Elegimos descansar en ti. No entiendo lo que estás permitiendo en mi vida en este tiempo. Hay cosas que me superan. Y tal vez soy de esos que ha llegado aquí diciendo, mis fuerzas faltan. No tengo más fuerza para orar. No tengo más fuerza para luchar. Parece que el desánimo puede conmigo. Es que tal vez has tratado de buscar una explicación y no está en que vos puedas explicarlo. Es que puedas confiar. ¿Por qué no venís al Señor y decís, Señor, vengo a ti, Señor, con mis cargas? Si quieres venir aquí al frente y decirle, Señor, vengo a traer mi carga. Hacerlo simbólicamente, decir, vengo a tu altar, Señor, a traer mis cargas. Tal vez hay personas que van a venir a orar por ti, a ministrarte, a decir, Señor, elijo confiar. Aun cuando no entienda, aún en la noche, aún en los problemas. Vengo a ti, Señor, para que me renueves, para que me fortalezcas. Vengo con mis cargas. Renuévame, Señor. Renuévanos por tu Espíritu Santo. Elegimos confiar en ti, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que está por sobre toda circunstancia de nuestra vida. Aquel que está sobre toda nuestra adversidad, aquel que está por sobre toda nuestra ansiedad y nuestras preocupaciones, aún aquel que ha ido más allá de nuestro pecado para traernos su perdón en Cristo Jesús. Tú estás por sobre todo lo que nos está pasando, tú tienes el control de todo. Por eso elegimos confiar en ti. Tú nos has demostrado tu amor al enviar a Cristo Jesús a morir por nosotros, a traernos en Él esperanza, a invitarnos a través de Él a volvernos a ti. En Él nos convocas y convocas a cada uno en este lugar. Es decir, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Si estás en esta noche, en esta mañana, con cargas, con preocupaciones, sabes que aún el pecado que te separa de Dios puede ser removido, porque Cristo Jesús ha muerto por tus pecados y ha resucitado y vive. Y Él te llama, te convoca a que le confieses como Señor y Salvador. Le digas, Señor, rindo en esta mañana mi vida a ti, me arrepiento de mis pecados. Quiero confiar en ti, quiero seguirte, quiero confesarte como mi Señor y Salvador. Decidimos confiar en ti hoy, Señor. Nos rendimos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado.